iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, más con tu Santo Espíritu. Oh Dios, el creador de todas las cosas, por el agua y el Espíritu Santo, le has dado a la tierra belleza y nos has formado a tu propia imagen. Oh Cristo el Señor, desde tu lado perfecto nos diste tus sacramentos como fuentes de salvación. Oh Espíritu Santo, dador de vida, de la fuente bautismal de la Iglesia, nos has formado en una nueva creación en las aguas del renacimiento. Ahora, santifica esta agua, te suplicamos, por el poder de tu Espíritu Santo, para que cuantos aquí son lavados de pecado y nacidos de nuevo, permanezcan para siempre en la vida resucitada de Jesucristo, nuestro Salvador. A Él, a ti y al Espíritu Santo, sea todo honor y gloria, ahora y por siempre. Amén. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. Es justo alabarte, Dios omnipotente, por los hechos de amor, mediante los cuales nos has redimido por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. En este día entró triunfalmente en la santa ciudad de Jerusalén y fue proclamado Rey de Reyes por los que extendieron sus mantos y tendieron ramos de palmera por el camino. Haz que estos ramos sean para nosotros signo de su victoria, y concede que quienes los llevamos en su nombre le aclamemos siempre como nuestro Rey y le sigamos por el camino que conduce a la vida eterna, quien vive y reina en gloria contigo y el Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén. Y ahora, como la gente sagrada de Dios, te bendigo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu. Amén. Cuando ya estaba cerca de Jerusalén y había llegado a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndole: Vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: Digan a la ciudad de Sión: Mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús le había mandado. Llevaron a la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos y Jesús montó. Había mucha gente, unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo del Rey David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban: ¿Quién es este? Y la gente contestaba: Es el profeta Jesús, el rey de Nazaret de Galilea. Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Te alabamos, Señor, con el corazón. Te alabamos, Señor, oh Dios. Hosana
en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Te alabamos, Señor, con el corazón. Te alabamos, Señor, oh Dios. Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Te alabamos, Señor, con el corazón. Te alabamos, Señor, oh Dios. Hosana en las alturas. All glory, laud, and honor to the Redeemer King, to whom the lips of children made sweet hosannas ring. Thou art the King of Israel, thou David's royal son, who in the Lord's name comest, the King and Blessed One. All glory, laud, and honor to the Redeemer King, to whom the lips of children made sweet hosannas ring. The company of angels is praising thee on high, and we with all creation in chorus make reply. All glory, laud, and honor to the Redeemer King, to whom the lips of children made sweet hosannas ring. The people of the Hebrews with palms before thee went, our praise and prayers and anthems before thee we present. All glory, laud, and honor to the Redeemer King, to whom the lips of children made sweet hosannas ring. Buenos días, mi nombre es Esli Ceballos y esta mañana voy a leer la primera lectura de Isaías 50 de 4 al 9. Dice así: El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados. Con palabras de aliento, todas las mañanas me hace estar atento, para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido, ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me hieren los insultos. Por eso me mantengo firme como una roca. Pues sé que no quedaré en ridículo. A mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo en contra mía? Vayamos juntos ante el juez. ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Esta es la palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Acompáñenme a leer el Salmo 31, versículos del 9 al 16. Ten misericordia de mí, oh Señor, que estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi garganta también y mi vientre. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi aflicción y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos he sido oprobio y de mis vecinos mucho más. Y pavor a mis conocidos, los que me ven fuera
huyen de mí. He sido olvidado como un muerto, desechado de toda memoria. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque he oído el cuchicheo de muchos. Por todos lados hay miedo. Consultan juntos contra mí. Conspiran para quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Señor. Dije, tú eres mi Dios, en tu mano está mi destino. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo, y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dijo, mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarse unos a otros: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: Uno que moja el pan en el mismo plato que yo, va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho. Contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite,
los volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó, Aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. y Jesús le dijo, Te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y todos los discípulos decían lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, Siéntense aquí, mientras yo voy a ir a orar. y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. enseguida, Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, Ni siquiera 1 hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. por segunda vez se fue y oró así. Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo, ¿Siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que, acercándose a Jesús, dijo, Buenas noches, maestro. y lo besó, y Jesús le contestó, Amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, Guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? enseguida Jesús preguntó a la gente, ¿Por qué han venido ustedes con espadas y palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el pueblo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardianes del templo para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin, se presentaron 2 más, que afirmaron, Este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús,
¿No contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: En el nombre del Dios viviente, te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús les contestó: Tú lo has dicho, y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en la luz del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: Las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: Es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara diciéndole: Tú eres el Mesías. Adivina quién te pegó. Pero, entre tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: Tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. Luego se fue a la puerta donde otra lo vio y dijo a los demás: Ese andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo, Pedro lo negó, jurando. No conozco ese hombre. Poco después, los que estaban allí cerca se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces, él comenzó a jurar y perjurar diciendo: No conozco ese hombre. En aquel mismo momento cantó un gallo, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: He pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿Y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Jesús arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: Este dinero está manchado de sangre. No podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el Campo del Alfarero, para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros. Por eso, aquel terreno se llamaba hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo de la tal como me lo ordenó el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, que le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Contestó Jesús. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó: ¿No oyes todo lo que están diciendo contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a dejar libre a un preso, el que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás, y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó: ¿A quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Mesías? porque se había dado cuenta
de que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque anoche tuvo un sueño horrible por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó otra vez: ¿A cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron: Barrabás. A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Mesías? Todos contestaron. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar. Crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos diciendo: Yo no soy responsable de la muerte de este hombre. Esto es cosa de ustedes. Toda la gente contestó. Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces, Pilato dejó libre a Barrabás. Luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron su ropa, lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y burlándose le decían: ¡Viva el Rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir de allí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo, y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. También fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza, y decían: Tú ibas a derribar el templo y reconstruirlo en 3 días. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos, decían: Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel. Pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora si de veras lo quiere. ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios? Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Este está llamando al profeta Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó de vino agrio, la ató a una caña y se le acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron: Déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez.
Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: De veras, este hombre era hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraba María Magdalena, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato le ordenó que se lo dieran, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Ahí tienen ustedes soldados de guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, mande usted asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo: Ahí tienen ustedes soldados de guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí los soldados de guardia. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos viviendo en tiempos sin precedentes. Varias personas, incluyéndome a mí, lo han comparado con un tiempo
apocalíptico. La mayor parte del tiempo estoy en casa, pero como todos los demás, necesitamos alimentos. Y en esos momentos tengo que salir a la calle y es como estar en un pueblo fantasma. Hay muy pocos autos. El centro comercial está cerrado. Todos los estacionamientos vacíos. Estos momentos son inquietantes. Estamos aprendiendo a ser sociales y mantenernos conectados de diferentes maneras. Las cosas que alguna vez fueron comunes ahora son motivos de celebración. Por ejemplo, Sarah Black ha estado comprando la despensa para varias personas que están en la categoría de vulnerables y estoy muy agradecida por su ministerio. Pero la otra parte de ese ministerio es que su madre, Lynn, es la persona que hace las entregas. Ella es muy feliz cuando pasa por mi casa y manteniendo nuestra distancia podemos vernos cara a cara. Es nuestra hora social. Buddy y Connie Fisher me trajeron algo de comida el viernes por la noche. Connie es una cocinera increíble, si es que no la sabías ya. Y vinieron caminando para entregármela personalmente. Me invitaron a comer en su casa, pero como estoy segura de que se lo esperaban, rechacé cortésmente. Así que vinieron y, manteniendo la distancia, tuvimos 10 minutos juntos. Mi buena amiga, Jean, me llamó esta mañana después de ir al Walmart. Sus palabras prácticamente burbujearon exuberantemente para decirme que compró un paquete de papel higiénico Charmin de 18 mega rollos. Si alguien me hubiera dicho hace un año que lo más destacado de la expedición de compras de alguien sería la compra de papel higiénico, habría pensado que estaban locos. Esta es nuestra realidad actual. Y debido a ello, hoy es increíblemente difícil imaginar la procesión de Jesús en Jerusalén. A diferencia de un pueblo fantasma, la ciudad de Jerusalén se había más que triplicado en número de personas. En lugar de distanciarse socialmente con al menos 6 pies, las personas se empujaban unos a otros mientras buscaban vislumbrar a Jesús. Si bien estamos comprometidos a ser menos de 10 personas juntos, Jesús ingresó a la ciudad santa en medio de una multitud aplastante de personas. Todo lo que las autoridades habían temido que Jesús trajera. Quiero que recordemos que, debido a la sabiduría infinita de alguien, hemos decidido que debemos celebrar el Domingo de Ramos el mismo día que leemos toda la Pasión. Los que siguieron a Jesús no estaban al tanto de la historia de la Pasión. Aún no había sucedido traición tras traición, juicio, tortura y muerte. Todo lo que esa gente sabía era que este asombroso profeta, Jesús, había puesto su vista en Jerusalén y estaban encantados de ir junto a él. Estas eran las mismas personas, las multitudes,
que seguían a Jesús de pueblo en pueblo como fanáticos, hambrientos de lo que Jesús estaba enseñando, que morían por ser parte de la sanación y el perdón de Jesús ofrecía, voraces por los dones de amor y reconciliación que Jesús derramó sobre ellos, algo que jamás había recibido de otros. Honestamente, ¿podrías siquiera imaginarte cómo fue haber estado tan atraído por Jesús y su mensaje, y que todos los días, o cada fin de semana, o cada vez que pudieras, alejarte durante unas horas para estar cerca de Él? Hemos leído muchas historias sobre las multitudes, el sermón del monte, la alimentación de miles de personas con unos pocos peces y un par de hogazas de pan. Hay muchas historias que indican que Jesús no pudo escapar de ellos, tanto así que a veces Él intentaba escapar de las hordas para poder descansar, restaurarse y rezar, pero lo acosaban. Las multitudes eran implacables. Estas son las personas que siguieron a Jesús a Jerusalén. Miles de ellos, gritando, «Hosana, sálvame, sálvame». Para Jesús, este es el momento de no retorno. Ni los gobernantes romanos, ni los líderes religiosos judíos pudieron ignorar la importancia de Jesús para las masas. Ya no se le podía considerar como insignificante o como alguien que pasaba de noche. Y a pesar de que las multitudes no supieran lo que venía, y a pesar de que sus discípulos no podían creerlo, Jesús debió haber sabido que no había vuelta atrás. No se nos permite retener esa alegría que las multitudes experimentaron en ese momento. Nuestras emociones se mantienen como rehenes mientras la montaña rusa nos saca de lo más alto de júbilo, sabiendo que Jesús es el Mesías, ese al que hemos esperado, mientras caemos en pecado al horror y al dolor, así como el estado de ánimo de la multitud cambió de miedo e ira. En este día también debemos experimentar la historia de la pasión según Mateo. De alguna forma se siente como la vida que estamos viviendo en estos momentos. Las cosas son diferentes este año. Estamos forzados a usar nuestra imaginación mientras escuchamos la historia de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Podría ser que extrañemos nuestras tradiciones. Sé que yo las extraño. Este año tenemos que renunciar a desfilar en comunidad, agitar nuestras ramas de palmas y gritar «Hosana al Hijo de David». No ingresaremos la iglesia entonando el himno «Loor, honor y gloria», mientras entramos en procesión por el pasillo central hasta sentarnos donde siempre nos sentamos y ponernos cómodos. Podemos ver a Jesús manifestado en nuestras propias vidas, incluso durante este tiempo aterrador y aislado en nuestra historia. Desearía haber estado presente para ver nuestro propio banco de alimentos, entregando comida a las puertas de las personas, en donde estudiantes, colegios y no miembros de nuestra iglesia trabajan juntos a nuestros dedicados feligreses de Adviento. Michael me dijo que entregaron despensa a unas 130 familias. Nuestro salón parroquial parecía una bodega de
almacenamiento de alimentos. Gracias a Dios. Las personas están haciendo un buen uso del teléfono y otras tecnologías para mantenerse en contacto, incluso para restablecer el contacto, mientras buscamos estar conectados como seguidores de Cristo. Los vecinos están compartiendo comida. La gente está comprando para aquellos que se encuentran dentro de la categoría de alto riesgo. Incluso me divertí cuando una de nuestras iglesias de Valle respondió a mi petición de papel higiénico para el Centro de Alumbramiento Sagrada Familia en Westico, donde una amiga de la familia hace su servicio. No puedes imaginar lo mucho que disfruté conducir con 2 cajas de papel higiénico y entregárselo a las parteras allí. Pensé que iban a empezar a bailar de alegría. Ayer tuve una conversación con John Williamson sobre las formas en que los amigos de Chuy podrían seguir alimentando y nutriendo a nuestros vecinos en medio de esta pandemia. Cristo está presente entre nosotros, hermanos y hermanas. Solo tienes que mirar a tu alrededor. Hosana en las alturas. Amén. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Sufragio A. Señor, muéstranos tu misericordia. Y concédenos tu salvación. Reviste a tus ministros de justicia. Que cante tu pueblo de júbilo. Establece, Señor, la paz en todo el mundo. Porque solo en ti vivimos seguros. Protege, Señor, a esta nación. Y guíanos por la senda de justicia y de verdad. Que se conozca en la tierra tus caminos. Y entre los pueblos tu salvación. Señor, que no se olvide a los necesitados. Ni se arranque la esperanza a los pobres. Señor, crea en nosotros un corazón limpio. Y susténtanos con tu Santo Espíritu. Oh Dios, tú nos alegres con el recuerdo semanal de la gloriosa resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concede tal bendición en este día, mediante nuestra adoración, que ocupemos todos los días de esta semana en tu favor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre Celestial, en ti vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Te suplicamos humildemente que nos guíes y gobiernes con tu Santo Espíritu, para que en todos los afanes y quehaceres de nuestra vida no te olvidemos, sino que recordemos que siempre caminamos en tu presencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice a aquellos cuyas vidas están unidas a las nuestras, por la comunión anglicana, por Michael, nuestro primado, nuestro obispo diocesano David, y por Laura, nuestra rectora. Y concede que sirvamos a Cristo en ellos y nos unamos unos a otros así como Él nos ama. Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones por los caminos de justicia y paz, para que nos respetemos unos a otros y procuremos el bien común. Especialmente oramos por Donald, nuestro presidente, por Greg, nuestro gobernador, y Trey, nuestro alcalde. Consuela y sana a todos aquellos que sufren en cuerpo, mente o espíritu. Especialmente pedimos por Romy, Janice, Carmen, Ricardo, Mitch, Crystal, Aurora, David, Blanca, María, Carlos, Esperanza, Javier,
Estela, Silvia, Gaby, Alejandra, Rosy, por Blanca y Rafa Márquez y David y Iván Merrill. En sus tribulaciones, dales valor y esperanza. Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos, especialmente por Carol Hudson, Eleanor Leal y Daisy Richardson, para que tu voluntad se cumpla en ellos, y te pedimos que nos hagas partícipes con todos tus santos de tu reino eterno. Ahora ofrezco un momento de silencio para sus oraciones personales, de acción de gracias e intercesión. La colecta para la misión. Oh Dios, que has hecho de una sola sangre a todos los pueblos de la tierra, y enviaste a tu bendito Hijo a predicar la paz, tanto a los que están lejos como a los que están cerca. Concede que la gente en todo lugar te busque y te encuentre. Trae a las naciones a tu redil. Derrama tu espíritu sobre todo carne, y apresura la venida de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos días, hermanos. A continuación, la lectura de acción de gracias en general del libro de oración común número 65. Dios omnipotente, Padre de toda misericordia, nosotros, indignos siervos tuyos, humildemente te damos gracias por todo tu amor y benignidad a nosotros y a todos los seres humanos. Te bendecimos por nuestra creación y preservación y todas las bendiciones de esta vida, pero sobre todo por tu amor inmiserable en la redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo, por medio de gracia y la esperanza de gloria. Y te suplicamos, nos hagas conscientes de tus bondades de tal manera que con un corazón verdaderamente agradecido proclamemos las alabanzas, no solo con nuestros labios, sino también con nuestras vidas, entregándonos a tu servicio y caminando en tu presencia en santidad y justicia todos los días de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, sea todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La oración de San Juan Crisóstomo. Juntos, por favor. Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia para unirnos en este momento, a fin de ofrecerte nuestras súplicas en común, y que, por tu muy amado Hijo, nos prometiste que cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, tú estarás en medio de ellos. Realiza ahora, Señor, nuestros deseos y peticiones como mejor nos convenga, y concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad y en el venidero la vida eterna. Amén. Y la paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con
con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano, que nacen del bien y la amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia esperan tristezas y dolor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu.